Ya, ya está grabando. Más o menos un poquito. ¿No? Sí. Bueno, buenas tardes compañeros, vamos a compartir la experiencia con ustedes. Se ha invitado todas las bases. Y, bueno, estamos acostumbrados, nos invitan a las 4 y llegamos a las 5. ¿Por qué hemos llamado a la escuela sindical Gilberto Benjamín Chiquillo? Ustedes algunos lo conocen, otros no lo conocen. El compañero fue el que centralizó a los trabajadores en la famosa Central Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud, ¿no? Allá por los años, por la década del 70 hasta el 90. Entonces el compañero era un Chiquillo para nosotros es un referente, el camino de un Chiquillo, pero lleva también el nombre del compañero Gilberto León Montalvo. Si ustedes no lo conocen, ha sido secretario del Hospital Cayetano Heredia, Centros Periféricos, y era un compañero muy rebelde, ¿no? en el buen sentido de la palabra, que iba adelante en la lucha de callejeras. Sobre todo se distinguió fundamentalmente en la época de la dictadura. Si ustedes lo veían adelante, el hombre adelante, y tenía una de las frases, ¿no? Si el patrón no me abre las puertas por las buenas, ¿no? Lo abro patadas, lo rompo la puerta. Que tampoco muchos de nosotros lo conocen, pero era en una forma, digamos, simbólica. Si no se abre por la buena, se abre por la mala, ¿no? Entonces el compañero León, a quien lo hemos conocido, ha sido un hombre consecuente en la lucha y pertenece a Cayetano Heredia, ¿no? Por eso que le hemos dado los dos nombres de esta escuela sindical. Decíamos, compañeros, que muchos de nosotros hemos comenzado como dirigentes sin tener teoría. La misma vida nos ganó, no hay escuelas, no hay universidades, venimos acá a Salud, nos hemos encontrado con otros compañeros luchadores, damas luchadoras, que nos orientaron en la forma. Y hemos aprendido en la lucha, en las huelgas, en los paros, en la movilización. Sin embargo, como decía, ¿no? La práctica es fundamental, pero también hay que agregarle la teoría, ¿no? A fin de que se oriente esa práctica, se innove para organizar mejor los sindicatos y para dirigir mejor. Entonces, por eso que es fundamental la teoría. Se dice que la práctica pues, es ciega, sin teoría, y mucho teórico también, pues puro leer tanto y no practicarlo significa abstracción. Entonces por eso tenemos que conjugar las cosas en una forma dialéctica. Las dos partes forman parte de esta unidad, ¿no? Y eso lo hemos aprendido en la lucha, ¿no? Y también hemos tenido que leer en esa situación. Un dirigente que no lee, ¿no? Por lo menos cosas fundamentales, yo creo que no va a tener pues, la forma de orientar, innovarse y también mejorar su organización sindical. No voy a dictar en esto un curso sobre historia, ¿no? Que eso en algún momento vamos a traer dirigentes de la CINTE, de la CNTP, el compañero que está a mi lado, el compañero Jorge Chagua, jubilado del Hospital Niño, lo vamos a llamar para que nos dé una conferencia, una exposición sobre el origen, digamos, cómo se fue organizando fundamentalmente, digamos, los trabajadores en salud. Eso formará parte de otro complemento. Yo acá le voy a traer más o menos, muy rápido, digamos, la reseña histórica en el desarrollo del movimiento sindical en general, ¿no? Para que ustedes vean, y en algún momento va a coincidir con lo que el compañero va a ver. La reseña histórica en el desarrollo del movimiento sindical. Ustedes saben que el movimiento sindical, ¿no? Los sindicatos no son los que están ahora.
la época medieval, ¿no? El feudalismo, acuérdense, una época que duró décadas, ¿no? En la situación, siglos. Ahí se organizaban mediante gremios, ¿no? Por ejemplo, digamos, los campesinos o los artesanos se organizaban por gremios. Por eso se llama gremialismo o mutualismo. Por ejemplo, los carpinteros con carpinteros, ¿no? Los mecánicos con mecánicos. Mira cómo va evolucionando. Y ellos tenían, digamos, ¿qué reclamaban en esa época? ¿No? Reclamaban, por ejemplo, formaban, ¿no? Una especie de mutualismo, ¿sí? Hacían una bolsa común para, digamos, los trabajadores que estaban enfermos, orientarlos a parte de esa bolsa común, fallecimientos, ¿no? O las viudas que se querían desamparar. Eso era el gremialismo y el mutualismo. Y todavía supervive en esos momentos. ¿No? A veces dicen los sindicatos, ¿no? Estamos agremiados, vamos a dar esto, ¿no? Para las enfermedades. Y parte de eso es la historia también en algún momento, que cuando el compañero venga acá nos va a aclarar, se ha dado también acá en el Perú. Así comienza el movimiento sindical, ¿no? El gremialismo, el mutualismo, que son agrupaciones en la época de los artesanos. Estamos hablando de la época feudal, ¿no? Siglo XIV, XV, XVI, por ahí, XVII. Luego viene ya el avance, ¿no? Mira cómo va avanzando, ¿no? la forma de la necesidad, ¿no? El ludismo. ¿Por qué se llama ludismo? ¿No? Surge con la revolución industrial, esta es la máquina, ¿no? Porque en esa época eran artesanos, ¿no? Los talleres artesanales. Trabajaban en talleres artesanales, no había máquina, había los comerciantes, pero con el avance, los comerciantes van avanzando, entonces en un momento llega, dice, se plantea, se inventa la maquinaria y viene la revolución industrial. Y surge la máquina. Surge la máquina. Entonces muchos de ellos son desplazados, ¿no? A la competencia. Lo que lo hacían en forma artesanal, ¿no? Ya viene la máquina y comienza a desplazar. Entonces estos señores van a vender su fuerza de trabajo en las fábricas. Igual, ¿no? Porque van desplazándose y van a vender su. Pero ¿qué pasa? Llega un momento de que estos compañeros se llaman ludismo. ¿Por qué? Ellos pensaban que el origen de su explotación, trabajaban tantas horas, 12 horas, 15 horas, 18, es la máquina. Y comienzan a destrozar las máquinas. Eso es la historia. Comienzan a destrozar las máquinas, ¿no? Porque creían que la máquina es el origen de lo que trabajan tanto y de su explotación. No veían que era el sistema, el capitalismo, ya que comenzaba a desarrollarse, ¿no? A través de la industria. Entonces, eso es la forma, digamos, que reaccionan los compañeros y comienzan a destrozar las máquinas. ¿Y por qué se llama ludismo? Según nos dicen, era un nivel industrial de Inglaterra que se llama Nats Ludo, por eso se llama ludismo. Pues fíjate cómo vamos pasando, ¿no? La forma como ha ido desarrollándose el movimiento sindical, estoy hablando, cómo se van organizando. Luego tenemos la trade unión. Eso todavía se da en Inglaterra. Uno lee los libros algunos anteriores, marxistas, y la trade unión, que significa uniones de fábrica, ¿no? Ya en esto se ve el germen de la organización sindical, ¿no? Rompen la máquina acá, por gremios, digamos, por oficios se reúnen. Ya en las trade uniones ya va viendo el germen del sindicato. Se unen a través de comités de lucha. Fíjense cómo va surgiendo los comités de lucha, pero temporales, para luchar contra la explotación y por mejores salarios y mejores posiciones. Entonces, pues se llaman las trade uniones. Surge en Inglaterra, estamos hablando que el primer país industrializado o comercio industrializado es Inglaterra. Por eso se llaman las trade uniones o unión de fábrica. Posteriormente tenemos ya los primeros sindicatos, ¿no? Los primeros sindicatos en los países, digamos, capitalistas. Pero ¿qué pasa? Estos sindicatos
simplemente se dedican a pedir aumento de salarios y reducción de horario de trabajo. Por eso se llama el economismo, ¿no? Simplemente mi salario, no ven más allá las proyecciones sociales, no cuestionan el Estado capitalista. Por eso se llama economismo. No economicismo, sino economismo, ¿no? Plantea eso, ¿no? La reducción de horas, la reducción de trabajo. No plantean ningún derecho. Luego viene ya el despertar de la conciencia sindical. Mira cómo vamos avanzando, ¿no? El despertar de la conciencia sindical, compañeros, de la conciencia de clase, alarmó a los capitalistas, ¿no? La gente se va agrupando ya, ¿no? Va evolucionando, va reclamando sus derechos, va cuestionando, digamos, los bajos salarios o la jornada de 20 o 15 horas que era en esa época. Entonces alarma a los capitalistas y dan una ley en 1789 en Inglaterra para matar a las trade uniones, liquidarlos, y encima los que organizaban las trade uniones meterle preso. ¿Y cómo va surgiendo eso? Entonces, ¿cómo reacciona ya la clase de los explotados, ¿no? Los asalariados, los obreros? Dicen, un momentito, se dan dando cuenta que el Estado sirve a la clase capitalista. Fíjense cómo ya, ahí se dan cuenta que el Estado se pone en favor de la clase capitalista. Entonces comienza la huelga, comienza la lucha, ya no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones sociales. Y comienzan a pedir las reivindicaciones de los derechos sindicales y laborales. Por eso se llama la primera, el despertar de la conciencia sindical. Por esa época surgen, ¿no? Voy a mencionar ahora los socialistas utópicos, ¿sí? Compañeros que utópicos que en realidad tienen una utopía, tienen una idea, tienen, ¿no? Pero en realidad muy poco se va a realizar en esa situación, por eso se llama utópicos, no hay mucha comprensión. Surgen las primeras ideas socialistas en esa época también, una serie de personajes. Pero ¿a quién se debe el verdadero despertar de la conciencia sindical? Es a Marx y Engels. Eso, como la compañera le estamos hablando, ¿no? Esa es la historia del movimiento sindical, ¿no? Marx y Engels fueron los que crearon la primera internacional de trabajadores a nivel mundial. Entonces, por eso el despertar de la conciencia se debe a ellos. La declaración de principios, y hay una frase que dice en esa época, dice, ¿no? Proletario de todo el mundo, el mundo. ¿Cómo va avanzando? Por eso le estoy diciendo el desarrollo del movimiento sindical. Esta lucha, por ejemplo, de los sindicatos dura pues siglos, compañeros, en ese sentido, ¿no? Llegamos a la primera internacional sindical. Quizás como corolario que están en que en la época de 1878, acuérdense de los mártires de Chicago, ¿no? Eso es una forma, pero no me voy a dedicar a eso, no voy a mencionarlos. Ellos luchaban también, ¿no? Por las 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso, ¿no? Por la jornada, y muere pues una serie de dirigentes. Los capitalistas le incriminaron, querían, ¿no? Igual que es muy parecido ahora, ¿no? Ellos prepararon las condiciones, mataron trabajadores y lo culparon a ellos. Lo llevaron muchos de ellos presos, inclusive a la silla eléctrica, lo ahorcaron en ese momento. Entonces, es una manera como ha ido avanzando, y los martes y entonces han estado a la hora de vida. Pero pasado ya el despertar de la conciencia sindical, como lo digo con Marx y Engels, que llega a su punto culminante en la primera internacional de trabajadores, viene el anarquismo, que le estoy diciendo porque todo esto, aunque inclusive todavía lo tenemos ahora, ¿no? ¿Qué significa esta corriente anarquista? ¿No? Ellos no creen en el Estado, no creen en el gobierno, no creen en el colectivo, son individuales, ¿no? Son personales. Inclusive en esa época decía cómo liquidar a ellos, ¿no? a los capitalistas, ¿no? Los más portachones, ¿no? Una cuestión de un grupo, vamos a matarlos, y pensaba que con eso se terminaba
la explotación y la opresión, ¿no? Por eso, ¿no?, ellos no creen, digamos, en la misma ley, ¿no? Por eso se llaman anarquistas, ¿no? Son desordenados, no creen en el Estado, no creen en el gobierno. Esto, digamos, tenía su máximo exponente, son Bakunin, ¿no es cierto?, y Proudhon, ¿no?, que son dirigentes de Francia. En algún momento vamos a poner una bibliografía para que ustedes lean, pero no es el sentido de eso, ¿no?, sino es el anarquismo que se da acá. Uno de sus mentores son González Prada, pero con ellos se inician los sindicatos en el Perú, con los anarcosindicalismos que se dice. La primera federación fue la Federación de Panaderos en 1905, la Federación de Panaderos Estrella. Es un libro que dice Lébano, ¿no?, lo dice Basadre. Es un momento también, seguramente se va a leer esta situación. O sea, acá comienza en 1905, ¿no?, a implantarse, digamos, a crearse los sindicatos con los panaderos. Fue en la zona de Vitar, también comienza ahí y se lucha. En su declaración de principio, el 1 de mayo, dice las 8 horas. ¿Y cuándo se da las 8 horas acá? En 1919, ¿no?, con José Parra. Más o menos entonces, esto es la devolución, ¿no?, a grandes rasgos, cómo ha ido el movimiento sindical, ¿no?, del gremialismo al mutualismo, ¿no?, el ludismo, las trade uniones, que son los gérmenes de los sindicatos nuevos, los primeros sindicatos que plantean por los salarios, ¿no?, y la reducción de horas, y el despertar de la conciencia sindical, las primeras ideas socialistas, y uno de los baluartes de este época son Marx y Engels, ¿no? Ustedes conocen, ellos son, aparte de son fundadores del materialismo histórico, el materialismo analítico, el Capital, ¿no?, es uno de los grandes investigadores, no mucho que dicen, no es un comunista, pero grandes investigadores, fue un cerebro de los economistas de su época. Y él plantea las contradicciones del capitalismo, y muchas cosas se han cumplido. Él no crea, él no dice, bueno, la lucha de clase lo ha creado, no, él analiza y ve que en el mundo siempre ha habido, ¿no?, la historia de la clase social y la lucha de clases, y esto lo estamos viendo ahora. El patrón contra los trabajadores, el capitalista contra el obrero. En la época feudal eran, ¿no?, los terratenientes contra los campesinos, ¿no?, y nosotros nos consideramos proletarios, nosotros tampoco no somos pequeños burgueses, ¿no?, y la lucha se da, ¿no?, enconada, a veces una forma. Esa es la historia de la lucha, la historia de la clase social, la lucha, ¿no?, en esa situación. Y eso se da, no siempre ha existido, creo que clases sociales, ¿no?, se comienza en la evolución, que será materia en un momento plantear cómo nacen las clases sociales y cómo nace el Estado. El Estado no ha existido toda la vida, nace en algún momento, cuando una clase explota a la otra, cuando una clase, pues, ¿no?, exprime, ¿no?, su plus, lo que crea su riqueza, y comienza a apropiarse, y de ahí comienza la sociedad en clase, ¿no? En la época comunal, la época de la comunidad, no existía clase social, ¿no?, porque todos se agrupaban para cazar, digamos, por decir un venado, una cosa, ir a recolectar los frutos. Ahí todos eran en común, ¿no?, nadie vivía uno de otro. Ya en la época esclavista comienza ya la clase social, ¿no?, los esclavistas y los esclavizadores en esa época. Entonces ya, porque hay un remanente que repartir. Luego ya surgen los ejércitos, los sacerdotes. Eso en algún momento vamos a traer acá un expositor para que les oriente, y acá discutir esa situación. Por eso, no es materia de eso, ¿no? Queremos simplemente comunicarle, cambiar experiencias, lo que creemos que es importante, porque esto se va a repetir. En algún momento la charla le va a dar mutualista, ayuda al mutualista, le van a explicar cómo surge la fenómeno. ¿Existe todo eso? Existe en nosotros. ¿Existe rasgo de anarquismo? Existe. Acá hay días que lo vemos acá, ¿no?, con compañeros que no creen en nada y nos rompen la cara ahí indisciplinados, ¿no? Y así por el estilo. Hay economicistas, ¿no?, que dicen solamente salarios, cuando ahora la organización sindical no solamente debe plantear salarios, sino debe cuestionar el statu quo, la situación de las cosas, lo que significa cuestionar el Estado, lo que significa política, ya poder. Ya por eso nosotros no solamente somos animales económicos, ¿no?, sino políticos. Tenemos que cambiar esta situación.
cuestionar este Estado, cuestionar a los grupos de poder. Por eso digo, ya no solamente nos hemos quedado acá, sino nos ha pasado. Entonces, el reformismo, ¿no? ¿Qué existe? En la época de ya del desarrollo del capitalismo, ustedes saben, hay una etapa superior que se llama imperialismo, que existe la potencia, ¿no? Y los imperialistas pues, nos dominan a nosotros, muchos todavía somos como semicolonias, ¿no? Países independientes, y ahí, como ya había forma de repartir de ganancias, comienzan a dar migajas a algunos dirigentes, ¿no? Ya no hay bastante, digamos, explotación, bastante ganancia sobre ganancia. Entonces comienzan digamos, a entregar a ciertos dirigentes, digamos, a las dirigencias, ciertas prebendas, llamemos de esa forma. Por eso se llama, y hay una especie de reformista, hay una conciliación de clases, ¿no? Hay un acuerdo de clases entre el patrón, ¿no? Y el trabajador. Por eso se llama reformismo, conciliación de clases. Entonces, esa cosa también existe, ¿no? O somos dirigentes, no dice patronales, ahí estamos conciliando, o somos dirigentes que defendemos derechos sindicales. Entonces, por eso también el reformismo es criticado en esa situación. Entonces, ¿cuándo va surgiendo, digamos, el sindicalismo clasista? Todavía no existía. Surge con la Revolución Francesa, se impulsa. La Revolución Rusa, en 1917, no la Revolución Francesa. En 1917 ya comienza a subir. Yo también decía, bueno, todos hemos hablado de sindicalismo clasista, pero ¿cuándo surge? ¿Cuándo se impulsa? En 1917, con la Revolución Francesa. Lucha de clase más clara, tiene pues Lenin, Stalin, ¿no? Una serie que dan orientaciones. Entonces, a partir de ahí ya viene, digamos, el sindicalismo clásico. No sé si hay una pregunta de acá, compañeros, unas cosas que ustedes pueden comentar para pasar a otro tema. Pero estas son las etapas de desarrollo en el movimiento sindical en forma general. No estamos tocando, por eso digo, la historia del movimiento sindical acá, en la FENUC se va a llegar a un momento. ¿Sí, compañeros? Justo más que todo un toque referente al reformismo. Prácticamente lo que también es que prácticamente ya ahí comienza a ver el tema de los favoritismos hacia los dirigentes, ¿no? Mi pregunta vendría a ser la siguiente: ¿cómo formar dirigentes en sí o bajo qué puntos primordiales forjar un verdadero dirigente que no participe del reformismo, ¿no? Hoy por hoy, hasta el día de hoy, creo que se viene viviendo eso, ¿no? ¿Cómo forjar esos cimientos? Más adelante vamos a ver, y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir, ¿no? Entonces, más o menos son las corrientes que se dan, el desarrollo, las etapas. Todo tiene etapas, igual en la formación del hombre nos hemos desarrollado por etapas, a lo que estamos llegando en estos momentos, ¿no? Entonces, eso ha ido evolucionando hasta la fecha. El otro punto que tenemos en todo caso es el sindicato y su finalidad, y ahí vamos a encontrar esa información, ¿no? ¿Qué es el sindicato? Nosotros, cada uno pertenece a un sindicato, ¿no? Pero cada uno de nosotros definimos a su modo. Nosotros vamos a entrar a definir lo que es un sindicato, en todo caso, sindicalismo clasista, ¿no? Porque por la federación, su estatuto dice sindicalismo clasista. No es patronal, no es amarillo, no está ligado a la acción de Estados Unidos, el sindicato libre. Sindicato clasista, en ese sentido tenemos que definirlo. Y el sindicato para nosotros dice es el instrumento de lucha al servicio de la clase trabajadora. Ahora, si no quieren poner instrumento, pongan organización. Esa es la organización de los trabajadores para la conquista o para la defensa y conquista de nuestros derechos. Eso es en concreto el sindicalismo, el sindicato. Pero ¿cuál es cuáles son sus elementos fundamentales? Ahí vamos a entrar. Por eso, hay otra definición de sindicato, por eso le estoy diciendo, instrumento de lucha al servicio de la clase trabajadora para la defensa y conquista de nuestros derechos. Tenemos que pelear contra el patrón, contra el amo, ¿no? Y esta es la organización que nosotros tenemos y lo hemos venido confrontando a través de
las experiencias, ¿no? Cada uno de ustedes se organizan en su hospital o en la red. Ese instrumento, ¿no? La organización de los trabajadores a pelear contra el patrón. ¿Por qué peleamos? Por derechos, por reivindicación, por salario. A nivel de la renuncia vamos al ministerio, que es nuestro patrón, hay que saber reconocer, que es nuestro patrón. Si ya me funciona en nuestro, también vamos a decir, ¿no? Queremos estos reclamos, estos derechos. Entonces ahí viene, ¿no? La lucha. Entonces, eso es el sindicato, de una manera compensa el poder que tienen ellos. Los funcionarios tienen un poder, pues, el poder legal, ¿no? Que le da el Estado, los instrumentos legales que tienen, las normas, las leyes, el poder que tienen. ¿Cómo un poco, digamos, equilibramos eso a través de la organización sindical? A través de la federación. Entonces, un poco compensamos, luchamos en eso. Pero eso es, por eso es organización de los trabajadores. O sea, no tenemos por qué mezclarnos en esa situación. Y en algún momento vamos a ver en los principios del sindicalismo cuáles son los principales, digamos, ¿no? Y acá conversábamos cuáles son los principios fundamentales del sindicalismo clasista. Esto lo tienen los estatutos, hemos aumentado algunas cosas y vamos a explicarlo, ¿no? ¿Puedo borrar esto, compañeros? Sí. Muy bien. Eso es simplemente para orientar. Esto le vamos a, está grabado en un CD, le vamos a entregar como documento redactado, le vamos a entregar a compañeros para que ustedes lean y en algún momento podemos discutir. Pues esto está grabado, en este caso. Anteriormente nosotros editamos los cursos acá, pero no grabamos, era mucho más fácil pues, desarrollar, ¿no? Experiencia y un poco de lectura. Ahora hemos tenido que escribirlo, ¿no? Y redactarlo es un poco más difícil, ¿no? Porque los manuales, no hay manuales que contengan esto para conocer. Entonces, ¿cuáles son los principios del sindicalismo clasista? Lo que dice acá, dos. Principio del sindicalismo clasista. Y esto es importante para nosotros, ¿no? Independencia de clase. B. Defensa de los derechos laborales. C. Democracia sindical. Unidad sindical. Solidaridad. E internacionalismo. Internacionalismo. Lucha por la liberación de la mujer. Vigencia de Frente Único. Vigencia del Frente Único. Y autosostenible. Autosostenimiento económico.
autosostenible. Hemos agregado algunos que no está en los estatutos, pero es importante. ¿Por qué los principios del sindicalismo clasista? Como de ahí parte todo. En la vida misma nosotros nos veíamos, ustedes han escuchado, dicen, yo soy hombre de principios. Los principios son ideas rectoras que nos guían nuestra vida como persona y en este caso como dirigentes sindicales. Si no hay principios, ¿qué viene? El pragmatismo, el oportunismo. Yo no tengo principios, ¿no? Estoy acá con este, mañana con otro, sin principios. Y eso es grave la situación. En el oportunismo, los arrastrados en esa cosa. No solamente acá en los partidos políticos, ¿no? Fujimori era un hombre práctico, porque no tenía principios. Los que tenemos principios, los que nos guiamos, nos orientamos. Los principios sindicalismo clasistas son estos. Independencia de clase. ¿Qué significa? Que nuestra organización es independiente de los partidos políticos, sobre todo patronales. No podemos ser, hemos dicho, furgón de cola de ningún partido político patronal. Esa es la independencia política de clase. Porque imagínense, ¿no? Si nosotros acá viene tal gobierno, ¿no? Y se orienta en favor de ese gobierno, estamos perdiendo la independencia de clase en ese sentido. Compañeros, por eso les digo, la independencia de clase consiste en no ser furgón de cola de ningún partido político, ni el sindicato, ni la federación. Defensa de los derechos laborales, lógicamente, ¿no? Tenemos que defender los derechos laborales, pero hay dirigentes que no defienden. Pues. Esa es nuestra obligación, defender los derechos de los trabajadores, mancillados, conculcados, vulnerados. Eso es nuestra obligación como dirigentes. La democracia sindical, ¿no? Todos tenemos, ¿no? derechos a voz y voto, y cuando hay elecciones, dicen, las minorías acatan lo que dicen las mayorías, ¿no? El socialismo democrático es mucho más amplio, pero lógicamente esa es la democracia sindical. En nuestra base lo practicamos, y sabe la mayoría quién ganó por 2 votos, 3 votos. Pues eso también tenemos que decir. La unidad sindical, lógicamente, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de sexo, la unidad sindical de todos los trabajadores, pero bajo un programa. Por eso yo siempre he criticado. La unidad, ustedes han visto cuando se critica a los dirigentes, dice unidad, esa no es unidad, es falsa unidad. La unidad tiene que ser bajo un programa, bajo estatuto, bajo principios, ¿no? Ustedes habrán escuchado cómo me va a unir en los partidos políticos, con Fujimori, con esto que ha matado. Esa no es unidad. Nos podemos unir con gente que ha cometido genocidio, por eso dicen ellos, de ninguna manera, pues. Uno se une bajo un programa, bajo principios. Por eso la unidad sindical es con aquellos compañeros que acepten los principios sindicales, los estatutos de la FENOX, ¿no? y de los sindicatos. Esa es la unidad sindical. Entonces, también mucho cuidado en esa situación. La solidaridad e internacionalismo. Internacionalismo es esto. Solidaridad de clase, compañeros. Eso es lo que se ha perdido. En el sistema capitalista, en el sistema nacional, se ha perdido. Primero yo, segundo yo, el resto no viene. La solidaridad de clase consiste en solidarizarse con los compañeros frente al patrón, solidarizarme con la lucha de los campesinos, solidarizarme con la lucha de los estudiantes, y acá también, entre sindicatos, nosotros solidarizamos de cualquier forma, ¿no? Inclusive dando una cuota sindical o yendo a las movilizaciones para favor de esos compañeros. Esa es la solidaridad de clase. Internacionalismo, lógicamente, con los pueblos del mundo, ¿no? Explotado y oprimido por el sistema. El obrero de acá, ¿no? es también explotado, igual que, muy parecido a lo de Europa, igual que Estados Unidos, también son explotados por su patrón, por el capitalista. Por eso se llama solidaridad e internacionalismo, que debemos practicar con todos los pueblos del mundo oprimidos y explotados por el imperialismo.
El otro principio es la lucha por la liberación de la mujer. Eso no está en eso. Solamente vamos a liberarnos todos cuando todos nos liberemos. No solamente el hombre, sino la mujer, porque ambas forman parte de la sociedad. Y la mujer es doblemente explotada por el sistema y por el hombre, por el machismo. Entonces ustedes se critican, ¿no? Es doblemente explotado. En la casa, lo que hace, esa cosa, y nosotros somos machistas. Y aparte de su trabajo, por la misma sociedad. Entonces es doblemente explotado. Por eso tiene que liberarse. Y tenemos que coadyuvar en eso. Los dos formamos parte, los dos debemos luchar simplemente por cambiar esta sociedad. Por cambiar, digamos, este. Por eso se llama la liberación de las mujeres. Vigencia del Frente Único de Clase, ¿no? Todos ellos, Frente Único, ¿no? Todos estamos acá, apristas, comunistas, PPCistas, todas esas cosas. ¿Qué nos piden fundamentalmente? Estar de acuerdo con los estatutos y reglamentos, sin distinción de clase, de sexo, de religión, etc. El Frente Único de Clase. Todos tenemos que converger. Frente a un problema concreto nos unimos, es el Frente Único. Problema concreto, nos unimos. Y todos convergemos de los diferentes tintes políticos. Ese es el Frente Único de Clase. ¿Qué nos une a nosotros? Ser explotados, ser oprimidos. Eso es lo que nos une. Y cada uno tiene su condición, lo va a tener. Y si en algún momento va a aplicarle cuando hay un sindicato, organización, le va a dar su tinte, le va a dar su orientación. Pero en concreto lo que nos une, ¿no? Ser explotados, eso es lo que nos une a nosotros. Cuando vamos a la huelga, ¿qué nos une? Un salario, 55% de igualdad, eso es lo que nos une. Ya están comunistas, apristas, ¿no? No sé si comunistas, seguramente. Pero eso es lo que nos une. Por eso el Frente Único de Clase. Ante un hecho concreto, ante una realidad, ante una contingencia, nos unimos. Por eso hemos hecho frente al patrón, todos somos sólidos. Y lamentablemente a veces lo hemos perdido. Estamos por debajo, no. Las contradicciones debemos resolverlo acá, pero no, salen afuera. Entonces el patrón dice, mira, cómo se destrozan entre ellos. Entonces hay compañeros que no han entendido el Frente Único de Clase. Y finalmente el autosostenimiento, compañero, que es importante. Un sindicato y una federación tiene que autosostenerse para que tenga autonomía. Imagínate que acá solventara, digamos, el ministro de Salud. ¿Qué autonomía va a tener? Igual cuando nos solventa en un sindicato el patrón, no tenemos autonomía. Porque oye, ahora te corta el teléfono, te corté esto, te corta un momentito. Por eso que es importante las cotizaciones, las aportaciones, autosostenimiento, autonomía, independencia. No tengo nada que ver con eso. Y eso, pues, nosotros debemos ser conscientes y practicarlo eso. Entonces, estos principios, por eso, deben orientar nuestra vida sindical, nuestra lucha sindical, y debemos organizarnos en base a este principio. No hay principio, no hay nada. Y este principio no lo hemos inventado nosotros, sino es producto de la lucha. Rige tanto para la CGTP, las organizaciones clasistas, rige para nosotros, el CITE, etc. Y nosotros también está en nuestros estatutos. Y tenemos que practicarlos. No sé, algún comentario sobre eso, compañero, una aclaración. Sí, sí. Estimados compañeros, cuando leen ustedes el estatuto, no sé si el artículo 4 dice el principio rector del sindicalismo clasista es el principio de la lucha de clases. Esto es angular, esto define todo. La lucha de clases, como comprenden ustedes, ¿no? Es la lucha de intereses entre clases que se oponen, que existen puntas, son opuestas, pero se rechazan y se sostienen recíprocamente. Es una manifestación en la vida social
lo que ocurre, ¿no?, en la naturaleza, ¿no? Hay una ley en la naturaleza, ¿no?, el desarrollo dialéctico, ¿no?, el desarrollo el movimiento dialéctico, ¿no?, que se da entre dos polos opuestos que se sostienen y se rechazan recíprocamente. Esto, traducido en la vida social del hombre, se llama lucha de clases. Y eso está en el estatuto, y me parece a mí que este es el principio que define lo demás. Este pequeño comentario quería hacer. ¿Alguna pregunta de usted, compañero? Si no, avanzamos. Ya. De hecho, los principios lo tienen los estatutos, está en el estatuto de los sindicales, le hemos aumentado algunas cosas, ¿no? Pasamos al aumento fundamental de sindicalidad. Eso se siente también, ¿no? Voy a borrarlo, compañero, esto lo tienen en los estatutos. Siempre vamos a discutir el sindicato, ¿no? El sindicato como instrumento de lucha, magnífico, al servicio de la clase trabajadora para la defensa y conquista de nuestros derechos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del sindicalismo? Y acá ustedes, aparte de esto, lo van a comprobar en la vida real. Lo hemos comprobado. Elementos fundamentales, ¿no? Los elementos fundamentales. Para ustedes, elementos fundamentales. Elementos fundamentales. Del sindicato. Del sindicato, bueno, acuérdense, compañeros, uno. Y esto lo vamos a examinar con ustedes. Son tres elementos fundamentales de sindicalismo para una organización, para una buena organización. Si estos elementos se conjugan, los tres, hay una buena organización. Economía, prensa y propaganda y capacitación. ¿Por qué economía? La economía, atrás de la economía tenemos la logística, ¿no es cierto? Tenemos los materiales, tenemos los compañeros que se desplacen, sus pasajes, los refrigerios. ¿Y eso quién lo tiene? A los trabajadores. Sin economía es difícil, a veces se exige, baja mi base, pero ¿dónde vas? Quiero un folleto o un leonardo. Y la economía es fundamental, no solamente en el sindicato, sino en la misma sociedad. En la misma sociedad, la economía es lo fundamental. Entonces, de ahí que a veces exige las aportaciones. Tenemos que aportar, es nuestra obligación aportar la economía. El sindicato, la federación regional. Sin economía no hay nada. Y a nosotros nos ha pasado cuando hemos entrado en la vida sindical. Íbamos a veces a pedir papeles, ¿no? Que nos se le imprenta, por favor, cuando comenzó acá los sindicatos. Llegó un momento que me dicen, ¿tú eres dirigente? Sí. Pero no sabes que ustedes tienen que tener una economía, tienen que tener, si no, está malo. Tú vienes a pedir a cada rato, te hacemos el favor. Entonces, vergüenza ajena. Y habíamos aprendido que la economía es fundamental. Es determinante. Sin economía no se puede. Y esas son las aportaciones de los compañeros, la responsabilidad, el compromiso de solventar los gastos, de representación, administrativos, ¿no? De la logística del sindicato. Sin economía no hay nada, porque los sindicatos, inclusive ustedes saben, en Europa, en Brasil, son poderosísimos, porque contribuyen bien. En cambio nosotros acá mezquinamos, ¿no? Es un sol, 2 soles, 5 soles, bastantes. Es inversión, compañeros. Veamos como inversión, pues. Pero acá no lo vemos así. No dice, ¿para qué va a dar? Para que coma su menú, no. Pero aparte de eso, también nosotros tenemos que
demostrarle que está bien gastado, ¿no es cierto? Hay balances anuales, informes trimestrales, ¿no? Porque también hay falta de, cuando no se da eso hay incredibilidad, ¿no? No cree y comienza. Por eso la economía es importante. Por eso no reclamemos, ¿no? Sino aporte. Derecho genera deberes y deberes generan derechos. Yo no puedo exigir si yo no puedo cocinar. Entonces la economía es determinante. Luego viene prensa y propaganda. A través de la prensa y propaganda nos informamos, nos comunicamos, estamos bien informados de lo que pasa acá, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundial, folletos, revistas, comunicados públicos. Crea las condiciones para la huelga, ¿no? Bien informado, bien comunicado el dirigente o el trabajador no va a tener problemas. Porque si no está bien informado el patrón, lo desinforma, los engaña. Entonces, esto es importantísimo, prensa y propaganda. Y yo le contaba, ¿no? En todo caso, fíjese cómo el imperialismo invadió Irak. ¿Cómo invadió Irak? ¿No creó las condiciones a través de la propaganda, prensa y propaganda? ¿No? Que Hussein era un diablo, el perverso y toda cosa que tenía de acuerdo, bombas químicas, etcétera, etcétera. Creó las condiciones de la prensa y propaganda. Creó las condiciones, convenció a todo el mundo y bombardeó Irak. Destrozó Irak, robándole su petróleo y matando millones de euros. Creó las condiciones. Acá igual. Se crean las condiciones. Bombardeo de prensa y propaganda. La reforma de salud. Es otro caso, ¿no? La reforma es buena, que por acá, que le han aumentado tu sueldo, igual a los profesores nos dicen, no, mejor ganas de... Esa es la prensa y propaganda. Esto es importante. Se crean las condiciones subjetivas, como dicen, por acá. La propaganda subliminal hasta como comprar un champú, pues todos los días te bombardean. Sin querer, el trabajador ya se ha metido, digamos, en su conciencia esa propaganda y al final va a estar en favor de eso. Por eso que es importante la propaganda, la prensa de nosotros, para contrarrestar, ¿no? La propaganda patronal, la satanización de las huelgas, de las luchas, de los dirigentes. Porque una vez creado las condiciones, acuérdense, Fujimori, ¿cómo da el golpe? ¿Cómo cierra el Congreso? ¿No? Son gusanos, sinvergüenza, que no trabajan por acá. Creó la condición, miren, inclusive lo vamos a cerrar el Congreso y lo vamos a aumentar a los trabajadores, a todos. ¡Pum! Crea las condiciones, golpea y el pueblo le dio apoyo. Esto es importantísimo, compañeros, prensa y propaganda. Por eso que cada sindicato, ¿no? Producir su prensa y propaganda para contrarrestar. Crea la condición y compañeros que no le dan importancia. Y acá el CEN últimamente, anteriormente, saca un comunicado público. Paga esto. No. ¿Qué posición tiene frente a la opinión pública? ¿Qué posición pretende? Nada. O sea, la propaganda interna y externa es importantísimo. Porque a través de esto, como digo, es la opinión pública, es el pueblo. Por eso, compañeros, hay dos cosas fundamentales. Para que se aplique una reforma a una ley, ¿no? En el caso de nosotros decía, uno, que la población se convenza a través de la propaganda y que el trabajador no haga nada. Si el trabajador no hacemos nada, no contrarrestamos y el pueblo se convence, se da la reforma. Por eso que es importante esto. Y de ahí que la prensa también nosotros debemos comunicarnos a la población. Somos muy sensibles a la población, decíamos, los trabajadores de salud, tenemos los hospitales, tenemos la red, tenemos los centros de salud, tenemos para contrarrestar esa propaganda, pero no lo hacemos. Cartas abiertas, ¿no? Alguna base le hemos cumplido. Si eso hiciéramos, compañeros dirigentes, tengan entendido, no avanza la privatización, ni las APP, Asociación Pública Privada. Pero nosotros nos desarmamos, nosotros mismos acá. Nosotros tenemos que estar convencidos, luchar contra eso y también comunicar al pueblo. Nosotros no somos aliados del pueblo, no buscamos alianza estratégica. Entonces, de ahí importancia de la prensa y propaganda. Imagínate, cada hospital sacando un volante con su dirigente de la Ferlima, con su dirigente del CEN y orientar sus mosquitos todos los días. Y la comunidad como dos cosas. ¿Se va a convencer por nosotros? O por lo menos lo neutralizamos y lo combatimos para que no lo gane el Estado patrón. La
prensa entra, lee por acá y comienza a formar parte de nuestra conciencia. Nosotros en la práctica criticamos al neoliberalismo, pero nosotros somos liberales. Estamos de acuerdo con el neoliberalismo. Estamos, compañeros. Ha invadido hasta en la médula de nosotros mismos. No el liberalismo, pero decimos que el Estado, ¿qué dice? El Estado es mal administrador, que mejore la empresa privada, los colegios privados, las universidades privadas. Nosotros somos eso. No, la privatización, pero en el fondo estamos de acuerdo. Que mi hijito, discúlpeme, que mi hijito vaya a la escuela privada porque es mejor. Y cuando sabemos que esos profesores que van ahí se preparan a las universidades, ¿no? Son lo mismo programa, pero, por eso digo, en el fondo, el neoliberalismo ha calado en nosotros mismos. Y muchos dirigentes igualitos. En la práctica, no defendemos al liberalismo en esta situación. El Estado, pues, ¿por qué tiene que explotar Petroperú? El Estado, ¿por qué tiene que tener las empresas públicas? No, el mal administrador. Y efectivamente, fíjense cómo ha ido ganando, ¿no? Escúchame, la derecha. Anteriormente yo me acuerdo decían que el PPC, todos los derechistas, ¿qué decían en eso? Un momentito, pues, el Estado debe quedarse con salud, debe quedarse con educación, debe quedarse con la seguridad. Ahora ya no, ya salud debe privatizarse, educación también. Mira cómo van avanzando. Ellos van avanzando en eso todo quieren privatizar. Porque no bombardean constantemente. Que el Estado es malo, empresario, que el Estado no le... Los liberalistas a Francia en ese momento. Pero acá es una mentira tremenda y con esto lo debo demostrar. Cuando había una crisis de los bancos, ¿quién entró a salvarlo? Con la plata del Estado. Acá el Banco Latino, varios bancos se han salvado con la plata de todos nosotros. Por eso alguien dijo, ¿no? Qué buena raza, ¿no? Digamos, las ganancias lo privatizan, ¿no? Pero las deudas hay que socializarlo, pagarlo todo. Y el mismo Estados Unidos. Los bancos que han quebrado, o sea, el liberalismo dice, no, oferta y demanda. Si tú quieres en el mercado, déjalo, pues. No. Iban a salvar los bancos. Acá mismo. O sea, ni siquiera son fieles a la regla de la oferta y la demanda en el mercado. Te fregaste. Te estamos dando cuenta que ellos sí son fundamentales, defienden a rajatabla la empresa. Entonces, eso es, por eso digo, prensa y propaganda es importantísimo. De ahí que nosotros, yo creo que compañeros, la FENUSA debe tener un diario, debe tener una revista, debe tener boletines mensuales, ¿no? El punto de vista, ¿no? El punto de vista, internet y acá también, debe tener un punto de vista. Pero para eso es, ¿qué se necesita? Eso, pues, ¿no? Lógicamente, si no hay, creo que el compañero recién no se va a comprar una computadora antigua, no se tiene que comprar una computadora recién. Entonces tiene que dar todos los instrumentos para poder contactarse con la prensa acá, con la prensa derechista, lo que sea, pero también estar ahí contactado. Y en algún momento buscar algunos resquicios a fin de que favorezca. Por eso que es importante, prensa y propaganda se crean las condiciones, ya le estoy diciendo. Para una guerra se crean las condiciones. Y acá también, cuando nosotros libramos batalla con el es guerra, compañeros. Y en la guerra todo vale, pues. Y ahí no nos va a decir el dirigente, bueno, no, todo vale. ¿No? Comienzan a despotricar, a mentir, a caernos, haciendo caer en la trampa y a través de la prensa. Fíjense que ellos llaman, ¿no? Pum, enfocan ustedes firmando, los dirigentes ahí firmando con ellos, esas cosas, mire, dice, ya está bien, pues. Y la gente dice, patronal, dice. Entonces, todo eso, compañeros, eso maneja. Ellos tienen periodistas, comunicadores, psicólogos, sociólogos, es un equipo que tenemos. Y nosotros también tenemos que formar ese equipo para poder contrarrestar esa regla. No solamente en tiempo de guerra, en tiempo de lucha, sino en paz. Sentar nuestra posición sobre las AEPP, Asociación Pública Privada, sentar sobre los salarios, bajos salarios, sentar sobre las condiciones de trabajo, compañeros, malas condiciones de trabajo. A un año de la reforma, miren cómo están los establecimientos de salud. Una política perversa, ¿no? Precarizar los servicios de salud para venderlos. Miren, está mal. La población, ¿a quién se queja? ¿Al ministro, a los funcionarios? A nosotros que damos la cara.
sino no nos ven como malos. Entonces, eso tiene que reflejarlo. Y finalmente la capacitación también es importante, ¿no? ¿Para qué me capacito? ¿No? Para perfeccionarme, instruirme, educarme, ¿no? En sindicalismo, porque el compañero pensaba que íbamos a capacitar en la parte administrativa, la parte de eso no nos compete. Yo siempre he discutido acá, no nos compete eso. Que podemos coordinar, ¿no? Algunos cursos, ¿no? En la universidad, pero es de la capacitación, es sindical. Cómo ser, ¿no? Mejores dirigentes, cómo mejorar la organización. ¿Cuál es la capacitación sindical? ¿No? Porque para tomar conciencia, para mejorar nuestros conocimientos teóricos y prácticos, eso es la capacitación sindical, compañero. Y el dirigente debe conocer todo, es cierto, compañero, por favor. El dirigente debe conocer todo. Ciencia y técnica y las diferentes, ¿no? Las diferentes materias de saber, compañero. Por eso el curso está diseñado, comenzando con un sindicalismo básico, para que cambiemos experiencia, ustedes lo hacen en la práctica, fortalecemos un poco de teoría, pero también hay que buscar otra forma. Un dirigente que sabe planificación, un dirigente que sabe estadística, un dirigente que sabe leyes, un dirigente que sabe cómo comunicarse, que sabe la concepción del mundo, filosofía, es bien difícil que lo venza. Es bien difícil, porque tiene un panorama completo y donde vaya a discutir de igual a igual. Hasta estadística tiene que ser, está también diseñado los cursos. Estadísticas fundamentales, por supuesto, ¿no? Leer una curva, leer pues, un histograma, eso tenemos que aprender, compañero. En eso está diseñado los cursos, compañero. Por eso es que hay que capacitarnos. Y nosotros nos iremos sin capacitar todo, porque el saber es inconmensurable. Nunca uno puede abarcar todo, pero cosas elementales sí. Tenemos que saber economía política. La economía al servicio de la política. No la política al servicio de la economía, como ahora es el mismo ministro de Economía, sino economía política, lo que dictan en algunas universidades de avanzada. Entonces, todas esas cosas están diseñadas, y si hay recursos, y si se puede, todo eso vamos a impartir a gran compañero para podernos capacitar. Ustedes y nosotros, en las diferentes disciplinas del saber. Entonces, yo siempre decía que el dirigente tiene que utilizar la técnica y la ciencia al servicio, compañero. Buscaremos la forma inclusive, ¿no?, de elaborar las tácticas de la estrategia, que también es ciencia. La estrategia es ciencia de la guerra. Nosotros debemos demostrar, compañero, cómo debemos avanzar en la lucha, cómo debemos enseñar las tácticas, la estrategia, compañero. Todo eso es, tenemos que tener esa orientación, esa orientación. Y eso mucho va a depender de ustedes en esa institución. El dirigente que quiere avanzar, que quiere mejorar su conocimiento, conversaremos acá, y la experiencia, como dice, se transmite. Y la experiencia tiene que cumplir una función social. Si alguien de ustedes tiene conocimiento de tal materia, tiene que transmitirlo al otro para que cumpla su función social. Porque si se lleva al otro mundo, no cumple la función social, es un egoísta. Las experiencias hay que intercambiar, y cada uno juzgará de acuerdo, ¿no?, a su estilo o a las circunstancias que pueda aplicar. Pero tenemos que transmitirlo en esa situación. Entonces, esto es más o menos lo que hemos llegado hasta esta primera parte, compañeros. ¿No? Tiene otro capítulo, de estas dos cosas fundamentales que para nosotros es el desarrollo de esa etapa del movimiento sindical, luego los principios fundamentales del sindicalismo clasista, y luego estos tres. Y esto hay que honrarlo. Y eso invoco a ustedes, cuando se dice acá, cotiza y se exige, no puede ser. ¿De qué van a vivir los dirigentes? ¿Cómo van a sacar prensa? Esa es la cuestión.
importante. Y al